El pasado lunes 24 de octubre fallecía el expresidente de la República, el doctor Jorge Valle. Nadie fue ajeno a esto, ni los medios, ni sus compañeros de política, ni siquiera sus adversarios. Con respecto a su vida y a los hechos que la marcaron, este nuevo informe de Camaradería. Solamente un hombre de un enorme coraje intelectual pudo haber planteado en su propio partido ideas que iban en contra de la corriente. Teníamos la impresión que era inmortal. Estaba un poco por encima de las edades y de los avatares de la salud y de la vida. Y lo veíamos con esa jovialidad, esa frescura de espíritu, esa capacidad para mirar al porvenir. Que yo decía hoy en una radio, ¿quién le va a hablar al porvenir de los uruguayos ahora que Jorge no está? ¿Quién nos va a hablar del porvenir si no es Jorge Valle? Siempre él generó la provocación en el buen sentido, la reflexión, la discusión, la polémica, el pensar en un país. Obviamente, muchísimas veces no estamos de acuerdo, pero eso es lo bueno de la democracia, de la vida, porque si todos estuviéramos de acuerdo sería aburridísimo. Y creo que lo vamos a extrañar porque él ponía el dedo en la llaga cada vez que la sociedad uruguaya estaba media monótona. Creo que él traía algún tema, algunos muy controversiales, que nos sacudían esa modor. Pero su larga vida política lo ha llevado a ser un removedor y alguien sincero con su pensamiento. Creemos que era el hombre para la época y fue un gran piloto de tormentas para sacar al país del momento de crisis que se vivió y que la historia lo va a recoger y lo va a reconocer. Ana, he escuchado decir que así literalmente, de forma ordinaria, que con la partida del doctor Jorge Valle se fue un bocho. Creo que si hay un rasgo saliente de su personalidad, ese era su inteligencia, ¿no? Porque era una inteligencia aluvional, te caía encima como una lluvia, un deslave. Era tanta información, tanta capacidad para procesarla, tanta capacidad para sintetizarla y provocar, para hacerle preguntas a la masa de información. Era un gran transformador. Todo lo mezclaba con lo mucho que sabía y elaboraba y creaba todo el tiempo. Entonces, claro, era muy sorprendente verlo, era un espectáculo, él era un personaje todo el tiempo, porque era un espectáculo ver esa cabeza funcionar, ¿no? Estuvieras de acuerdo o no, en el disenso o en el acuerdo, tú veías que esa cabeza pensaba todo el tiempo, que no dejaba de elaborar información y de buscarla, y que toda esa información tenía un sentido. Quien lo veía por televisión, quien lo escuchaba hablar, se da cuenta de que es un hombre que dentro, un hombre grandote, que dentro de él había un torbellino de emociones. Entonces me lleva a esta pregunta. Un hombre que peleó por la presidencia, no lo logra, lo logra. ¿Cómo pudo haberse sentido haberle tocado bailar con la más fea sin preverlo tampoco? Como le pasó con la crisis que le cayó en plena presidencia. Estos días yo creo que por suerte lo que han hecho es reunir para la gente y como forma de información general a toda la población un montón de anécdotas y de episodios que sabíamos individualmente. Una de esas se contó claramente que alguien se lamentó, pero qué desgracia justo empezar la presidencia y tocarnos esta crisis. Y él dijo, un momentito, dijo, qué desgracia. La suerte es que estoy yo acá ahora. La situación es de desgracia. Yo de esto salgo y destrabo. Y lo hizo. Pienso que el Uruguay tiene un desafío muy grande. Quiero enfrentar ese desafío. ¿Quién es el futuro presidente de los uruguayos? El doctor Jorge Valle. Nos sentimos no solo con la responsabilidad de llevar adelante junto con ustedes el destino de la patria, sino que somos antes que nada orgullosos de pertenecer a una gran nación. Yo, Jorge Luis Valle Ibáñez, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. Yo creo que es admirable ese continuó hasta el último día y vivo el último día, genio y figura, ¿no? De cómo había sido siempre él.
muy cercano a la gente, no va a un hotel, se queda en la casa de unos amigos. Ese era Valle, el Valle que todo el mundo conoce, pero era el Valle de unos cuantos valles, y él siempre vio hacer lo mismo en la familia. Es una tradición de cercanía con los votantes, cercanía con la gente, como se dice, esa abstracción tan gigantesca que Jorge Valle sabía mantener. Y eso creo que es una cosa a rescatar. Un hombre de mucho carácter, pero capaz de mucho enternecimiento, un hombre a veces muy soberbio, porque sabía lo que sabía, y a veces de la humildad del que quiere aprender todo el tiempo. No hubiera aprendido tanto si hubiera sido conceptualmente soberbio. Un hombre con el coraje para hacer una transformación sin renegar de sus raíces. Creo que quizás si llega el momento de pasar la raya y hacer el saldo, yo diría las dos cosas más positivas de Jorge. Es el coraje para llevar adelante esa transformación en el seno de la familia, en el seno de la tradición republicana, y el coraje del sinceramiento, siempre. El acercarse, discutir, pelear, pero volver a conversar. A ver, explícame de vuelta, ¿no será que me convences? Esa capacidad de diálogo que hemos perdido muchísimo las últimas décadas. No me han quedado jamás ni enojos ni rencores, que me parece que en la vida es algo muy importante. Tener firmeza en lo que se cree, pero no tener enojos y menos tener rencores. Dicen que la vida es un círculo, y en el caso del doctor Jorge Valle, el círculo cerró perfectamente. Fue enterrado el mismo día de su cumpleaños aquí, en el Cementerio Central. Un día de tristeza para la República y de congoja y dolor para el Partido Colorado, me corresponde despedir a nuestro querido presidente Jorge Valle para decirle a él y decirle a la familia que su ejemplo no fue en vano y que estamos aquí para rendir homenaje a ese ejemplo, a ese espíritu republicano, a esa forma de ser tan llana que lo hizo ser realmente un pionero de las ideas, de las vanguardias y de los valores. Y si alguna reconciliación posible nos queda hoy en nuestro espíritu, es que Jorge vivió y murió a su medida. Vivió luchando por su partido y por la libertad, y murió luchando por su partido y por la libertad. ¿Qué se va cuando se va una persona como Jorge Valle? Se va parte del Uruguay de los últimos 60, 70 años. Jorge era parte del Uruguay, más allá de su partido y su actividad política, era eso. Y se va sobre todo un amante de la libertad. Varios colegas tuyos me dijeron, nunca trabajamos tan cómodos como en el gobierno de Jorge Valle, porque no solamente creía en la libertad, sino que la practicaba. Es decir, no tenía un asesor de prensa o asesor en comunicación, salía por la puerta que le ponía un micrófono y le hablaba. Hacía lo correcto, sin importar si perdía votos o no perdía. Perdió 2 o 3 elecciones porque resulta que dijo que algo que se proponía era equivocado cuando sabía que toda la gente lo quería, y entonces perdía, y ganó cantando la justa. Lo que se fue es un tipo así. Jorge me enseñó, así como mis padres y mi familia me enseñó la ética de la vida, Jorge me enseñó la ética de la política, es decir, eso de ver la política como algo para servir y no para servirse. Y creo que son las enseñanzas más grandes de una persona que fue muy importante para la segunda mitad del siglo XX y para el inicio del siglo XXI para el Uruguay, ¿no? Una pérdida terrible, porque para mí Jorge Valle era el tipo más inteligente de todo el país. Y si tuvo 5 veces y ganó una sola vez cuando se presentó a la presidencia, fue porque dijo la verdad que nadie quiso escuchar, y dudo que tengamos un político de este nivel, uno de los más honestos políticos que deben de haber existido en estos últimos tiempos. Lloré porque soy colorada. Es para mí,